Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí para esta nueva exploración a fondo. El gusto es mío. Y bueno, hoy nos embarcamos en un análisis profundo muy especial. Tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Sí, uno que a simple vista podría engañar a varios. Totalmente. Se titula El vacío detrás de la mueca, la desconstrucción del yo en Jim Carrey. Y quiero aclarar desde el principio algo importantísimo. Ajá. El objetivo de nuestra plática de hoy no es repasar los chismes de Hollywood, ni hacer una biografía más sobre una celebridad. Nuestra misión es tomar estas notas y entrevistas transcritas sobre la transformación de este famosísimo actor y leerlas como lo que realmente son. Un mapa filosófico. Vamos a explorar cómo la carrera de un comediante de fama mundial esconde lecciones profundísimas que, sorprendentemente, conectan de manera directa con Platón, Friedrich Nietzsche, Jacques Lacan y Baruch Spinoza. Es que, lo que hace que esta revisión sea tan reveladora es la premisa central que subyace en toda su historia de vida. Si uno solo lee los titulares, pues podría pensar que estamos observando la típica crisis de la mediana edad de un actor millonario. Claro, el cliché de Hollywood. Exacto, pero si miramos con cuidado las fuentes, estamos presenciando un tratado viviente sobre la desconstrucción de la identidad. La meta hoy es entender cómo esta desconstrucción del yo. Esa idea de cuestionar quiénes somos realmente. Sí, y qué tanta de nuestra personalidad es una fabricación. Entender cómo eso nos afecta a todos en el día a día. Es asombroso cómo la trayectoria de un hombre que se dedicó a hacer reír a millones y que dominó la taquilla mundial puede convertirse en un espejo tan nítido de nuestras propias presiones mentales y búsquedas de sentido. Híjole, es que sí. Y estaba revisando la primera parte del documento, y me encantó cómo traza un puente cinematográfico espectacular para arrancar. Empieza mencionando la película The Truman Show. Una obra maestra. Sí. Para quienes la tengan presente, recordarán que el protagonista, Truman Burbank, vive en una realidad completamente fabricada para el consumo de millones de televidentes. Su pintoresco pueblo, Sea Haven, su esposa, su mejor amigo, todo es parte de un set de televisión gigante. Es un engaño masivo. Un engaño masivo. Y liderar nuestra historia desde ahí me parece una movida brillante de los autores. Porque no se trata solo de ciencia ficción o de una sátira de los medios. Según entiendo, es una metáfora perfecta de algo muchísimo más antiguo. Totalmente. Si conectamos la trama de esa película con un panorama filosófico más amplio, The Truman Show es una actualización contemporánea magistral de la famosa alegoría de la caverna de Platón. A ver, explícanos un poco cómo funciona esa conexión. Claro, para visualizarlo, Platón nos pide imaginar a un grupo de prisioneros que han vivido encadenados en el fondo de una cueva oscura desde el día en que nacieron. Lo único que pueden ver son las sombras que proyecta un fuego en la pared que tienen frente a ellos. Para estos prisioneros, esas sombras no son ilusiones, ni trucos, son la única realidad que conocen. Y Truman es ese prisionero moderno. Exacto, sin lugar a dudas. Él acepta su entorno, sus relaciones y su rutina diaria como la verdad absoluta, hasta que un día, literalmente, un foco gigante del estudio de televisión cae del cielo y se estrella a mitad de su calle. Es la primera gran grieta en su caverna. Así es. Es cuando le empieza a caer el 20 de que algo no cuadra. Y aquí es donde las notas se ponen sumamente interesantes, porque el propio Jim Carrey ha manifestado en múltiples entrevistas recientes que él mismo fue Truman durante décadas. Sí, y no en el sentido de que interpretó el papel. No, él dice que vivió en esa caverna. Su caverna particular era la fama, la maquinaria de la industria del entretenimiento, la necesidad desesperada de aprobación y el aplauso constante. Y el documento sugiere que, de hecho, todos vivimos en una especie de Sea Haven mental. Construimos este set de televisión en nuestras cabezas a base de las expectativas sociales. Los títulos universitarios que colgamos en la pared de la oficina. Los apellidos, las etiquetas que aceptamos sin cuestionar jamás. Es una analogía poderosísima para la vida real, porque no necesitamos estar en Hollywood para vivir en un set de grabación. Claro, constantemente mantenemos personajes distintos. Pensemos en cómo operamos a diario. Hay un guión súper específico que seguimos cuando estamos en el ambiente laboral. Somos el empleado proactivo y siempre dispuesto.
Y luego hay otro guión muy distinto cuando estamos en una cena familiar. O cuando interactuamos en redes sociales, mostrando una vida perfecta. Construimos estas fachadas con tanto esmero que eventualmente olvidamos que son solo máscaras. Lo que el análisis destaca sobre la crisis de Carrie es que su colapso ocurre exactamente en el mismo punto en que Truman, navegando en su velero, choca contra la pared pintada al final del horizonte. Es un golpe brutal. Sí, es el reconocimiento abrupto y a menudo doloroso de que la frontera entre el yo auténtico y el personaje que se ha construido para complacer al mundo es pura ficción. No hay nada sólido detrás de esa pared. Nada. Y todo esto del personaje nos lleva inevitablemente a otra de sus grandes películas. Fíjate cómo se conectan nuestras fuentes, porque si nuestro personaje se construye a base de nuestra historia y nuestros recuerdos, ¿qué pasa si empezamos a borrarlos? Ah, claro, el texto introduce Eternal Sunshine of the Spotless Mind, conocida por acá como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí. Y aquí se plantea una pregunta que me parece fundamental para que la reflexionemos juntos. Si tuviéramos la tecnología real para eliminar nuestros recuerdos dolorosos, esos traumas o rupturas que nos rompen el corazón por completo, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? Esa es una de las interrogantes más grandes de la filosofía existencial. Y el texto aterriza esta idea conectándola directamente con el concepto del eterno retorno, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El eterno retorno. Sí, Nietzsche proponía un experimento mental fascinante. Imaginar que la vida que vivimos, con cada dolor agudo y cada alegría inmensa, se repetirá infinitamente, exactamente igual por toda la eternidad. Híjole. La gran pregunta de Nietzsche era si podríamos abrazar esa idea y decir sí a esa repetición. Y en la película vemos que los personajes intentan escapar del dolor, borrando activamente la memoria de su relación fallida, acudiendo a esta clínica para limpiar su cerebro. Sin embargo, la vida, o quizá una fuerza más profunda en su propia naturaleza, los empuja inevitablemente a encontrarse de nuevo en el mismo tren y a sentirse atraídos. Intentan huir del sufrimiento, pero el eterno retorno sugiere que no podemos escapar de nuestra propia naturaleza simplemente borrando el disco duro. Exactamente. A ver, quiero detenernos aquí un momento y hacer de abogado del diablo. Suena muy profundo y poético, pero en la vida real, si un recuerdo o un trauma nos está destrozando la vida, es lo más humano del mundo querer borrarlo para dejar de sufrir. Claro. ¿Por qué diría Nietzsche, o en este caso Carrie, que huir de ese dolor es un error? Es una objeción muy válida. La respuesta que extraemos de las reflexiones de Carrie es que el sufrimiento no es algo de lo que debamos huir aterrorizados, porque, en realidad, tiene una función. Él explica que el sufrimiento es simplemente una señal de alarma del sistema. Como un indicador. Sí, un indicador de que estamos aferrados con demasiada fuerza a algo que en realidad no existe. Por ejemplo, sufrimos porque nos aferramos a una expectativa ilusoria de cómo debería ser una relación, o nos aferramos a una imagen falsa de nosotros mismos que queremos proyectar. Cuando nos resistimos a la realidad y queremos imponer nuestro guión, sufrimos. Exacto. Y si el sufrimiento nos avisa de nuestros apegos ilusorios, entonces el intento de borrar el dolor anestesiándolo es un error catastrófico. Te quites la alarma de incendios, pero el fuego sigue ahí. Ah, claro. Es apagar el monitor cardíaco en lugar de curar el corazón. Qué buena forma de ponerlo. Y lo que comparte Carrie en base a esta experiencia es una visión transformadora. El dolor rompe la cáscara. Gráficos, recuerdos o anécdotas archivadas en el intelecto. Hay una esencia que va mucho más allá de la memoria. Huir del dolor significa huir de la oportunidad más valiosa que tenemos para entender quiénes somos realmente. Es bellísimo pensar en el dolor no como un enemigo que hay que aniquilar, sino como un mensajero. Sin duda. Y hablando de romper cáscaras, llegamos a una de las partes de la investigación que más me voló la cabeza. Es el punto de quiebre absoluto en esta exploración. Sé exactamente de qué parte hablas. El texto narra con mucho detalle lo que sucedió durante el rodaje de la película Man on the Moon, donde Carrie interpretaba al legendario y excéntrico comediante Andy Kaufman. Esto quedó documentado años después en la cinta Jim and Andy. Un documental impresionante. Para dar contexto a la audiencia, la inmersión de Carrie fue tan extrema, se clavó
tanto en el personaje, exigiendo que lo llamaran Andy en todo momento, incluso fuera de cámara, que al terminar el rodaje hubo una revelación impactante. Afirmó que genuinamente no recordaba quién era él mismo. Jim había desaparecido, había sido reemplazado por Andy. Y este es el momento perfecto para introducir al psicoanalista francés Jacques Lacan y desglosar este fenómeno. Lacan tiene conceptos que suenan muy complejos, pero podemos aterrizarlos. A ver, explícanos a Lacan con peras y manzanas. Perfecto. Para Lacan, el yo, esto que consideramos nuestra identidad inquebrantable y sólida, es en realidad una construcción imaginaria. Él habla de la fase del espejo. ¿La fase del espejo? Imagina a un bebé de unos 6 meses viéndose al espejo por primera vez. Por dentro, ese bebé se siente fragmentado. No controla bien sus brazos ni sus piernas, se siente vulnerable. Ajá. Pero en el reflejo, ve una imagen perfecta, completa, unificada. Ese contraste es clave. A partir de ahí, pasamos el resto de nuestra vida tratando de llenar ese vacío interno, esa falta de control, persiguiendo esa imagen perfecta. Tratamos de validarnos a través de lo que Lacan llama el pequeño otro, que es esencialmente ese reflejo, pero también las proyecciones y la mirada de los demás. Exacto. Pasamos la vida puliendo esa imagen externa para convencernos de que somos reales y estamos completos. Espera, si entiendo bien esto, el nivel de asombro aquí es total. Me estás diciendo que si Jim Carrey pasó toda su vida construyendo la imagen del Jim Carrey exitoso, el comediante perfecto, y de pronto llega a este rodaje y a través de pura voluntad y concentración logra apagar a Jim para convertirse total y absolutamente en Andy Kaufman durante meses? La revelación es que se dio cuenta de que Jim también era un invento. Detrás de su crisis. Al encarnar a Kaufman las 24 horas del día, Carrey rompió ese espejo lacaniano. ¡Wow! La deducción que hace es implacable. Si Jim puede ser puesto en pausa y reemplazado por Andy con tanta facilidad, significa que Jim nunca fue una entidad real y sólida en primer lugar. Jim Carrey era solo otro personaje, otro guión aprendido desde la infancia. Otra construcción imaginaria armada para obtener amor y aplausos. Y que podía ser desechada o reemplazada por una nueva actuación. ¡Qué locura! Perder la identidad de esa manera suena aterrante. Saber que todo lo que crees que eres es solo un traje que te pusiste. Es una experiencia que el texto califica como una especie de psicosis controlada. Durante esos meses, el actor experimentó de primera mano la completa vacuidad del ego humano. Y tienes razón. Al principio, la idea de que todo lo que consideramos nuestro yo es una máscara puede parecer profundamente aterradora. Es perder el suelo bajo los pies, un vértigo existencial brutal. Pero lo que documentan estas fuentes es que una vez que se atraviesa ese terror inicial del vacío, resulta ser una experiencia extraordinariamente liberadora. ¿Liberadora? Piénsalo, si no hay un ego fijo que proteger, no hay nada que pueda ser dañado por las críticas, las opiniones externas o el fracaso. Es pasar del pánico a la paz absoluta. Así es. Y me parece que esto nos ayuda a entender perfectamente esa famosa entrevista que resonó por todos lados hace unos años. En sus apariciones públicas más recientes, específicamente en aquella entrevista que se volvió tan viral durante la Semana de la Moda en Nueva York, él desconcertó por completo a la reportera. Ah, sí, fue un momento de televisión muy extraño para muchos. Claro, estaba caminando por una alfombra roja, rodeado de glamour, luces, fotógrafos y todo este culto masivo a la personalidad de las celebridades. Y cuando le acercan el micrófono, simplemente declara, no hay un yo, solo hay cosas sucediendo. Dijo que nada de eso existía y que él mismo no existía. Y claro, los medios lo tomaron como una excentricidad de Hollywood o dijeron que había perdido la cabeza. Pero detrás de esa frase hay una filosofía milenaria y un rigor conceptual impresionante. Sí, las notas mencionan la no dualidad. Exacto. Nuestra investigación conecta esta postura de Carrey directamente con la no dualidad, que está muy presente en tradiciones orientales como el Advaita Vedanta, pero también resuena de manera idéntica con el pensamiento occidental del filósofo Baruch Spinoza. Spinoza.
Para explicar Spinoza de forma muy accesible, él argumentaba que no existen múltiples sustancias en el universo. No hay un cuerpo separado de la mente, ni un ser humano separado de la naturaleza o del resto del cosmos. Todo está conectado. Más que conectado, para Spinoza solo existe una única sustancia infinita, que él llamaba Dios o la naturaleza. Todo lo que existe, nosotros incluidos, con todas nuestras supuestas individualidades, somos solo modificaciones temporales de esa única sustancia. Me encanta cómo lo explica el documento usando la analogía del mar, como las olas en el océano. La ola no es algo separado del mar, es simplemente el mar haciendo un movimiento temporal en forma de ola. Es una imagen preciosa. Por eso, Carrie dice en una de las entrevistas transcritas, no soy un tipo llamado Jim, soy el universo experimentando a un tipo. Es una forma bellísima de explicar la disolución de esa barrera, esa dualidad entre nosotros y el resto del mundo. Y de toda esta visión unificada se desprende una de las joyas más grandes que encontramos en estas notas. El juego de palabras magistral que él hace con la palabra depresión, en inglés, depression. Uy, sí, esa parte es clave. Es un replanteamiento psicológico profundamente sanador. Carrie reinterpreta la palabra depression, separándola en dos términos, deep rest, que se traduce como descanso profundo. Descanso profundo. Si analizamos esto desde la empatía, lo que propone cambia las reglas del juego. Bajo esta óptica filosófica, experimentar un cuadro de depresión no es visto necesariamente como una avería mecánica del cerebro que deba ser ocultada con vergüenza. Es, más bien, el cuerpo y la psique diciendo, literalmente, ya no quiero jugar a ser este personaje, es demasiado agotador. Necesito un descanso profundo de la identidad que he fabricado para complacer al mundo. Exactamente. Qué cansancio mantener la máscara. Pensar en el agotamiento mental y emocional del día a día de esta manera se siente como un abrazo. Sí, muy compasivo. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida cotidiana que sentimos que no podemos más, que el estrés nos devora en el trabajo? Y quizá no es que estemos rotos por dentro, sino que estamos exhaustos de armar este teatrito, Exhaustos de sostener un escudo. de pretender ser el profesional inquebrantable, la pareja que nunca se enoja, el amigo que siempre tiene energía, o de mantener una vida estética y perfecta en redes sociales. El cuerpo exige un descanso profundo del ego. Te obliga a detenerte para que el verdadero ser, sin adornos ni filtros, pueda finalmente respirar. Es una necesidad vital. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con la sociedad una vez que nos damos cuenta de esta ilusión. Porque claro, el texto aclara de inmediato que Carrie no está intentando fundar una nueva religión estilo New Age ni busca seguidores en una secta. No es un gurú. No. Lo que está practicando es lo que el documento denomina, de forma muy académica pero certera, una epistemología del despojo. Epistemología del despojo. Suena fuerte. Es decir, una forma de conocimiento basada en quitar, no en poner. No se trata de leer 1000 libros más para acumular sabiduría teórica. No se trata de sumar maestrías, credenciales o construir una armadura intelectual más gruesa. Se trata de restar, De despojarse de creencias limitantes. de quitarse capas de falsedad hasta que no quede nada más que la pura existencia desnuda. Y para ilustrar esto visualmente en la historia, las notas hacen un paralelo fascinante con la antigua Grecia, específicamente con la corriente de los filósofos cínicos y su figura más representativa, Diógenes de Sinope. Un personaje histórico increíble. Para quienes no lo tengan en el radar, Diógenes era un filósofo que decidió vivir literalmente en un barril en las calles de Atenas. Despreciaba las riquezas, caminaba con una lámpara encendida a plena luz del día diciendo que buscaba a un hombre honesto y básicamente se burlaba en la cara de las convenciones sociales de los ciudadanos acomodados y de filósofos prestigiosos como Platón. Utilizaba el comportamiento completamente errático y provocador para sacudir el sistema desde adentro. La comparación que hace el autor del documento es sumamente precisa, ¿no crees? Totalmente. Tanto Diógenes en su tiempo histórico, viviendo con perros en la calle, como Carrie en las alfombras rojas modernas rodeado de micrófonos, utilizan la incomodidad, el humor absurdo y un comportamiento que rompe por completo las reglas de la etiqueta social para lograr un objetivo muy claro. Escandalizar y despertar a una sociedad que camina profundamente dormida. Vivimos totalmente anestesiados por el materialismo, persiguiendo el estatus corporativo, preocupados por la acumulación de bienes y el prestigio de nuestra imagen. Y el filósofo cínico, al igual que el artista que por fin ha visto detrás del telón de la fama, se convierte en un espejo del vacío.
Al comportarse de una manera en la que parece que absolutamente nada le importa, le muestra a la sociedad lo ridículas, arbitrarias y frágiles que son las reglas invisibles que todos seguimos con tanta reverencia y ansiedad. Y creo que eso nos lleva perfectamente al mensaje existencialista final que construyen nuestras fuentes hoy. Porque, escuchando todo esto, a alguien le podría parecer que llegar a la conclusión de que no somos nadie, de que somos un vacío, es algo tristísimo o supernihilista. Podría parecerlo, sí. Pero el texto argumenta que es todo lo contrario. Si el yo es verdaderamente una ilusión, si toda esta estructura de identidad que defendemos es un simple castillo de naipes y nada importa de esa manera rígida y opresiva en la que nos enseñaron a creer desde niños, entonces el resultado no es la desesperanza en lo absoluto. No, para nada. El resultado es que somos radicalmente libres. Esa es la culminación lógica y hermosa de todo este viaje intelectual. Pasamos de vivir atrapados en la caverna de Platón, asustados por las expectativas sociales y encadenados a la necesidad del aplauso, a abrazar una libertad absoluta. Una libertad inmensa. Es la libertad que otorga el saber que nuestro famoso personaje es solo una ilusión temporal. Al vaciarnos del ego, al darnos ese descanso profundo, nos volvemos libres para crear sin el terror paralizante al fracaso, libres para amar a los demás sin apegos sofocantes. Y sobre todo, libres para observar el flujo constante de la existencia sin la pesada y agotadora carga de tener que ser alguien importante. Completamente. Qué alivio inmenso es soltar la mochila del ego. De verdad agradecemos mucho la claridad de este análisis y me encanta cómo hemos podido desmenuzar textos e ideas tan complejas de Lacan o Spinoza de una manera tan cercana a nuestra experiencia diaria, en la oficina o en la casa. Ha sido un recorrido fascinante. Pero antes de cerrar nuestra charla, me gustaría dejar una última reflexión. Algo que, si bien amplía lo que hemos discutido basándonos en los textos, nos empuja a dar un paso más allá en nuestra propia vida diaria. Adelante. Si la identidad que defendemos con tanto esfuerzo, con tanto sudor todos los días, esa por la que peleamos, nos ofendemos y nos desgastamos, es solamente un guión que nosotros mismos escribimos, ¿qué pasaría si mañana decidiéramos simplemente cambiar de género literario? O, de forma aún más radical, ¿qué pasaría si decidiéramos bajarnos del escenario por completo, sentarnos tranquilamente y solo disfrutar de la obra desde las butacas? Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de lo platicado hoy ha inspirado una nueva reflexión, la invitación es a compartir este episodio y acompañarnos en la próxima conversación.